Hola mis hermanos, saludos aquí de mi casa como siempre. Yo quiero hoy hablar de un tema que me ha estado preocupando los últimos 2 años tal vez. En mis viajes a América Latina me di cuenta, pero también por aquí en el internet y en Facebook, de que hay una tendencia en algunas iglesias de que están regresando realmente a prácticas judías y quiero hablar de este tema, cuál relación debería haber entre el cristiano nacido de nuevo en Cristo y la ley y la religión judía. Y quiero iniciar con un pasaje que para mí es muy relevante en este contexto. Lo encontramos en el famoso capítulo 7 de Romanos. Leo a partir del versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Yo pienso que tenemos que hablar de las diferencias fundamentales entre lo que era la religión judía, la ley de Moisés, y de lo que es el Evangelio de la gracia en Jesucristo. Vemos en la Biblia de que la revelación de Dios y sus planes para con sus hijos es progresiva. O sea que suceden cosas que por un tiempo son válidas, pero viene otro evento, por ejemplo, el más importante, el evento de la venida de Cristo, su sacrificio, y con este evento se entra una nueva dimensión espiritual, y lo cual significa que las cosas anteriores ya no son válidas. Por ejemplo, en Hebreos 8:13 leemos de que la ley por un tiempo era el plan de Dios, pero llegó el punto en que la ley desapareció, porque aquí se refiere al año 70 después de Cristo, cuando el general Tito romano destruyó Jerusalén, el templo, y destruyó realmente completamente el sistema religioso judío que dependía de la presencia de un templo físico. O sea que Hebreos 8:13 indica de que llegará, porque en Hebreos cuando fue escrito parece que existía el templo todavía, pero aquí indica de que al quitar la religión judía, definitivamente entra en vigor plenamente el nuevo pacto, que es el pacto en la sangre de Jesucristo. Eso es muy importante entender de que nosotros vivimos en la dimensión de la gracia, estamos viviendo en la dimensión que ya no es tratando de ganar nuestra justicia por el cumplimiento de la ley de Moisés, sino que la justicia que ahora es la justicia de Dios, es la justicia que nos es otorgada y regalada como un don, como dice Romanos 5:17, y este don lo recibimos por fe sencilla en la obra de Cristo. La justificación en el Nuevo Testamento es por la fe en lo que Jesús hizo. La justificación en el antiguo pacto fue por cumplir la ley, según Deuteronomio 6:25, donde le aprendemos que será tu justicia cuando guardes, voy a parafrasear, cuando guardes toda la ley, toda la vida. Y nadie lo logró, como leemos en Romanos 3, ni uno es sin pecado, y solo uno logró cumplir toda la ley, y eso fue Jesucristo. Uno de los propósitos principales de Jesucristo antes de salvarnos, antes de redimirnos en la cruz del Calvario, fue cumplir la ley, porque en Mateo 5:17 leemos de que Jesús diciendo que no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Quiere decir que en Jesucristo la ley de Moisés
se cumplió de una vez para todas y se cumplió para nosotros, para que nosotros viviéramos en este cumplimiento. Si comparamos la ley y la gracia, son diferencias fundamentales. Bajo la ley de Moisés, los teólogos han hecho la cuenta de que había 613 leyes que el judío tenía que observar y obedecer. En el Evangelio de la Gracia, ya solo nos queda un mandamiento, si hablamos en serio, y Jesús diciendo a sus discípulos, en eso conocerán que sois mis discípulos, si os améis los unos a los otros. Y el amor realmente es el único, según Jesús, nuevo mandamiento que yo os dejo. Y amor, el mandamiento de amar, implica una cosa muy, muy importante. El cristiano debe hacer las cosas por amor. O sea que bajo la ley de Moisés, si yo no robaba por el miedo de castigo y consecuencias. Bajo la gracia, si yo no robo, yo robo por amor a Jesús. La motivación es una completamente diferente. Bajo la ley se cumplían cosas o se dejaban cosas por temor a consecuencias y con tal de conseguir una justicia que aún no existía. Bajo la gracia, hacemos las cosas, dejamos de hacer las cosas por amor de lo que Jesús hizo por nosotros, y la motivación y la finalidad de mi obediencia es una completamente diferente. Yo obedezco por amor y no por temor. Yo dejo de hacer las cosas porque amo a Jesús y porque yo sé que esto es expresar mi amor, pero no para conseguir o ganar una justicia, porque la justicia que es válida para el creyente de hoy es la justicia que Jesús consiguió por nosotros y nos regala, si lo creemos, y no solamente es nuestra justicia, sino que es nuestra identidad, porque es 2 Corintios 5:21 dice que nosotros, por lo que hizo Jesús, somos la justicia de Dios. La justicia del cristiano es una identidad. La justicia bajo la ley era una meta, una diferencia fundamental. Y por lo tanto recaer en observancias, en observar asuntos de la ley judía, de la ley de Moisés para un cristiano, es realmente darle una bofetada a Jesucristo en la cara diciendo que lo que tú hiciste no fue suficiente. Es realmente recaer en algo de lo que habla el capítulo 7 de Romanos. Y eso quisiera exponer un poquito. Aquí habla de que si una mujer es casada y si su esposo se muere, entonces ella queda libre para casarse con otro esposo. Pablo dice en los primeros versículos, si la mujer se une con otro hombre mientras está casado, se llama adúltera, pero si se muere su esposo, entonces ella es libre de casarse con nuevo. Y luego habla del texto que leí al inicio. Nosotros hemos quedado libres de, en comillas, el esposo viejo era la ley, y ahora nos hemos casado prácticamente con el esposo de la gracia. Es parafraseado, me entendéis, por favor. Y ahora, si yo, siendo casado con la gracia de Jesucristo, eso es mi nueva unión, si yo regreso al primer esposo, que ya se murió, yo no solamente soy adúltero, sino que yo realmente estoy declarando de que la obra de Jesucristo para mí no fue suficiente. Yo tengo que ayudarle a Jesús a justificarme de nuevo. Y esto es lo que lleva en consecuencia a lo que describe este capítulo 7 de Romanos, que es un capítulo
un poco extraño cuando uno lo ve en su contexto de los capítulos 6 y 8. Porque Romanos habla de cosas de que yo lo que no quiero hacer, lo hago, y lo que debería hacer no lo hago, y yo soy un desesperado, y ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? ¿Cuál es el muerto que estás cargándote? ¿Qué cristiano está que según Romanos 6 está completamente libre de la ley y del pecado? Y que según Romanos 8 es una persona guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de cristiano estará en esta condición de desesperación de que no es capaz de vencer lo que comúnmente llamamos la carne? El capítulo 7 de Romanos, personalmente yo lo creo, es un testimonio firme y fuerte en contra de regresar a la ley de Moisés y desechar con lo mismo y dejar atrás otra vez la gracia de Jesucristo que nos ha sido concedida. Es un paso no solamente para atrás, sino que es un paso de casarnos con algo que es muerto. Y la Biblia prohíbe que nosotros estemos metidos con asuntos muertos. Uno de los primeros principios de Hebreos 6.1 es el arrepentimiento de obras muertas. Tenemos que arrepentirnos de tratar de en alguna forma conseguir nuestra justicia delante de Dios por medio de la obediencia y de observar leyes que están vinculadas con la ley de Moisés. La ley de Moisés fue un tiempo el plan de Dios, pero el ser humano no fue capaz de cumplirlo. Jesús vino a cumplirlo y según Isaías 53:11, Jesús nos traspasa la justicia que Él cumplió en su bautismo, Mateo 3:13-17. Esta justicia nos es traspasada a nosotros si creemos. Y si creemos de que soy justo por lo que Jesús hizo, eso es mi identidad y ya no tengo que preocuparme por llegar a ser justo. La Biblia dice que cuando se cumple justicia, también todos los beneficios de la ley nos son regaladas. Porque en Deuteronomio 28, los primeros 14 de versículos parece, o 12 versículos, habla de que si guardamos la ley, todas estas bendiciones nos alcanzarán. Bueno, Jesús guardó toda la ley y nosotros podemos alcanzar todas las bendiciones de Dios ahora, no por observar la ley, sino por creer de que Jesús la observó y la cumplió. Y por eso Efesios 1:13 habla de que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. No nos hace falta nada. No por un esfuerzo nuestro, no porque nosotros volvimos a encontrar algún secreto para cumplir ahora, para llegar a tener bendición. No, el cielo está abierto desde que Jesús fue bautizado, nunca fue cerrado. Entonces, por eso Pablo en el libro de Gálatas habla tan fuerte a este grupo de iglesias que estaban yéndose otra vez a la ley de Moisés y a tomar en cuenta, observar ciertos aspectos de la ley. Y cuando pasa esto en iglesias cristianas, al principio parece ser algo de moda, parece ser de que es algo tal vez, parece ser hasta espiritual. Vamos a celebrar el Shabbat igual como los judíos, el viernes en la noche. Y nada más para ver cómo es, pero mucho, mucho cuidado. Un poquito de levadura leuda toda la masa, amenaza la palabra de Dios. Mucho cuidado con meterse a cumplir. De repente iglesias cristianas celebran las fiestas judías, las 7 fiestas. Estas 7 fiestas judías fueron cumplidas en el sacrificio de Jesucristo en el día de Pentecostés. Ya no hay nada que celebrar. Hay que celebrar el cumplimiento total y final de todo eso. Pero no regresar a estas prácticas, porque si volvemos a estas prácticas, vamos a empezar a añadir otra y otra cosa,
y al fin de cuentas terminamos como la persona en Romanos 7, que estamos empezando a cargar un muerto encima que nos está aplastando y nos está quitando toda la libertad que tenemos en Cristo. Para mí es un asunto serio. Yo sé de que hay muchos hermanos que sinceramente están buscando a Dios y quieren lo mejor para su reino. Pero el camino de regresar a cumplir aspectos de la ley judía que ya fueron cumplidos en Cristo y que ya no tienen nada que ver con nosotros, con tal de conseguir nuestra justicia, con tal de ganar nuestro favor de Dios, con tal de conseguir bendiciones que posiblemente sentimos que no hemos alcanzado, ese es el camino incorrecto, porque realmente todo eso contradice el gran mensaje del Evangelio de la Gracia. Y miren qué maravilla es el Evangelio de la Gracia. Por fe nosotros, y la Biblia dice que el justo, la identidad del justo es regalada, el estilo de su vida es fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? Fe en lo que hizo Jesús. Consumado es, dijo Jesús, y lo dijo con toda razón, y lo dijo a nosotros, para que nosotros no tratáramos de consumir algo que ya fue consumado por Él. Por lo tanto, yo pido a todos los que oigan mi mensaje, no estemos dejando esta gloria de estar en la gracia. Dios tiene su camino con los judíos. La relación de Dios con los judíos es una muy aparte. Pero miren la tragedia de los judíos. Los judíos que no han aceptado a Jesús como su Mesías tienen una religión tan triste de que desde el año 70 después de Cristo, los judíos no tienen una respuesta clara para su perdón de pecados. Porque el perdón de sus pecados bajo la ley de Moisés se necesitaba, era absolutamente necesario tener el templo en Jerusalén funcionando, porque solo en el templo se podría llevar a cabo el Yom Kippur, el perdón de pecados de todo el pueblo de todo el año. Todo eso ya no existe, ya no hay sacrificios por los pecados, o sea que los judíos desde hace 2000 años no saben ni cómo conseguir el perdón de Dios para sus pecados. ¡Qué tristeza! Ahora Dios tiene su camino con los judíos y eso no tiene nada que ver con nosotros los cristianos. Eso es aparte a mi manera de pensarlo. Debemos respetar nuestras raíces, debemos respetar a los judíos, debemos respetar su fidelidad, su sufrimiento, respetar sus personas, pero no podemos ni imitar, no podemos ni aceptar su manera de conseguir la justicia de Dios y arreglar su relación con Dios. Por favor, no dejemos la gracia, no menospreciemos la gracia que nos fue otorgada en Jesucristo y disfrutemos esta libertad que en Cristo tenemos. Somos libres para vivir por amor y en amor. Somos libres para vivir amados y por eso amamos. Y lo que hagamos lo hacemos por amor y no por temor. Lo hacemos porque somos justos y no porque queremos llegar a ser justos. Lo hacemos porque somos bendecidos y no porque queremos conseguir bendiciones. Así que hermanos, con esta reflexión les dejo y por favor disfrutemos este gran evangelio de Jesucristo. Y termino con esta observación que nos regala Pablo en 2 Corintios 11. Porque acá dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En otra traducción habla de que se nos extraviaron de la sencillez de estar en Cristo. El Evangelio es
Si el Evangelio es un mensaje complicado, lleno de reglas, lleno de leyes, el Evangelio ya no es una buena noticia. Disculpen, hermanos, pero no puede ser. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Eso es todo. Y si vivimos en amor, nosotros vivimos en el Espíritu de Cristo. Bendiciones desde mi casa como siempre.